Esta es la segunda parte del podcast número 12 de qué está sucediendo en la Tierra. Vale, pues referente al tema para esta noche, hemos entrado probablemente en lo que yo hubiera dejado para lo último, en cuanto a técnicas de control mental, que es el control mental basado en trauma, y me gustaría tener a invitados para este tema en concreto. Así que revisemos antes de entrar en las técnicas de control mental, revisemos la diferencia entre la magia y la hechicería, que ya hemos tratado en programas anteriores. Entonces, la magia y la hechicería, ambas las hemos definido como la ciencia y el arte de influenciar a que ocurra un cambio conforme a la voluntad. Ambas, tanto la magia como la hechicería, tienen esta misma definición. La ciencia y el arte de influenciar a que ocurra un cambio de acuerdo a la voluntad. Así que es una influencia, es influenciar un cambio. La voluntad, en esta instancia, cuando nos referimos a la magia, hablamos de la voluntad en mayúsculas, que significa la voluntad de la creación, significa la voluntad superior, ¿vale? Es la voluntad del universo, el progresar y avanzar en consciencia para la evolución de la consciencia. No es la voluntad de un individuo, la voluntad en minúsculas. Esa es la definición de la hechicería. Cuando alguien está usando una ciencia o arte, que es una serie de técnicas, para influenciar a que ocurra un cambio conforme a su propia voluntad. Esa es la voluntad en minúsculas. Esto es crítico de entender. El entender la definición entre estas dos cosas, porque esencialmente son iguales, excepto por la connotación de la palabra voluntad. Bien trate de la voluntad superior o una voluntad inferior. Así que a pesar de que inicialmente esto pueda sonar a una representación estilo Hollywood, ¿vale? Porque estás hablando de magia, estás hablando de hechicería, de magos y hechiceros, tal como hemos visto en las películas, como por ejemplo en El Señor de los Anillos, ¿sabes? Donde tenemos a un mago blanco y un mago oscuro. Tenemos a un mago que está intentando servir la fuerza del bien y a un mago que está intentando servir la fuerza del mal, que en aquella película en concreto es Sauron, el ojo malvado, ¿vale? Así que un hechicero está sirviendo sus propios deseos egoicos. Eso es lo que un hechicero está haciendo. No se preocupa por el bienestar de los demás, no se preocupa por la evolución de la consciencia. Está atrapado en la dinámica del miedo. Está atrapado en la dinámica de la confusión interna respecto a sus propias emociones y a su propio desarrollo evolutivo en consciencia. Y está atrapado sobre todo en el deseo de controlar a los demás. Así que a estos fines, el hechicero utiliza su serie de técnicas para influenciar, para crear el escenario que él quiere que sirva a su voluntad, incluso si significa que otra gente sufra a costa de cualquier otro, porque para el hechicero, el sufrimiento de los demás no importa, porque la cosmovisión que mantiene un hechicero es una de completa separación y no una cosmovisión unificada, de unidad de toda consciencia. Esta es una distinción crítica a tener en cuenta para cuando hablemos sobre las artes de la influencia, la ciencia de influenciar a otros. Lo que aquellos quienes están siendo expuestos por primera vez a este tipo de material y entendiendo cómo estas ciencias han sido utilizadas, porque eso es lo que son, ciencias, ya que son una serie de técnicas conocidas basadas en conocimiento, realmente eso es lo que es tanto la magia como la hechicería. Lo que los magos positivos o los alquimistas del mundo están intentando lograr es elevar la consciencia al hacer a la gente consciente de estas técnicas y haciendo que la gente tome consciencia de la hechicería que está tomando lugar a su alrededor en el mundo. La forma principal de hechicería, la herramienta principal, la principal ciencia y arte que los hechiceros en este mundo usan es el control mental. Y de nuevo, como he dicho antes, el control mental es una guerra contra nada menos que la consciencia humana.
Así que los hechiceros de este mundo, aquellos que están manipulando a otros para obtener lo que quieren, y no me refiero a pequeña escala, estoy hablando de escala global. Los hechiceros de este mundo son pocos en número en comparación con la población general. Son un número infinitesimal, de hecho. Los muy pocos están controlando las masas de personas en el mundo. Y la gente a menudo dirá que probablemente eso no sea posible. Necesitarías a un montón de personas para controlar a otro montón de ellas. Y esto simplemente no es el caso. Porque la gente no está siendo controlada tanto a sentido físico como en el mental. De nuevo, el control mental es la herramienta que estos hechiceros utilizan. Y como ya veremos, hay una increíble cantidad de técnicas. No solo existe una sola técnica para el control mental, hay muchas técnicas para el control mental. Así que este pequeño cabal, que realmente está controlando las cosas, lo están haciendo mediante el arte de la manipulación. Es una forma sutil de control mental. Funciona sobre las masas de la gente. Porque si tú estás controlando la información que la gente llega a ver, escuchar y leer, y tú estás controlando el conocimiento que está siendo propagado mediante una gran porción de la sociedad, ni siquiera necesitas controlarlo todo, solo necesitas controlar puntos principales de distribución e interés, como los medios, los principales medios de comunicación, los periódicos, lo que sale mediante las redes de televisión. La mayoría de la gente, desafortunadamente, no todos, pero la mayoría, aún están tomando, te lo creas o no, la mayor parte de la información mediante puntos de salida tales como estos, la televisión, los periódicos, ¿vale? Estos son propiedad mayormente de los mismísimos hechiceros e intereses corporativos que ellos controlan. Ellos son los dueños de muchas de estas instituciones, como los principales medios de comunicación. Operan mediante la disminución artificial de la vibración de la consciencia a la que opera la gente. Necesitan disminuir la energía vibratoria de la gente. La energía a la que irradian, la energía sobre la que operan, necesita estar a una baja vibración, porque esta es la vibración del miedo. Esta es la manifestación de la energía del miedo. El miedo es una forma de onda de baja vibración, una lenta y larga longitud de onda, ¿vale? Es pesada, es profunda. Necesitan poner a la gente en estado de miedo para que caigan en sus esfuerzos manipulativos. Si el miedo no está presente, el miedo físico, el miedo de supervivencia, el miedo sobre el futuro, los miedos financieros o monetarios, los miedos sobre la comida, nómbralo, todo, cualquier cosmovisión basada en ausencia, en escasez. No hay suficiente, necesito más, necesito hacer esto, necesito tener esto, no soy lo suficientemente bueno, ¿qué hará esta persona? ¿Qué dirá esta persona? Todas estas son mentalidades basadas en el miedo, ideologías basadas en el miedo. Esta es la principal forma de control mental. Finalmente, todo el control mental está basado en este principio. Este es el principio general para que un hechicero pueda controlar, y por hechicero, de nuevo, me refiero a alguien que sea un experto en la ciencia, en las técnicas de influenciar a otros para obtener lo que quieren, para conseguir que se comporten de cierta manera, de manera que ellos prosperen a costa de los demás, que el hechicero o el manipulador prospere a expensas de la persona o personas que él o ella está manipulando. Eso es lo principal a tener en cuenta, que este pequeño grupo de hechiceros controladores, hechiceros atrapados en su propia consciencia bajo la dinámica del miedo, porque ellos también están en esta dinámica, también están en esa energía. Su meta, finalmente, es la de conseguir que todos sean tan miserables y tan desconectados de la verdad como lo son ellos. Y solo pueden hacer esto al manipular la consciencia de las masas de la gente
a la energía vibratoria del miedo. Esa es la única manera posible en la que pueden conseguir que nos desconectemos nosotros mismos de nuestro verdadero potencial y nuestro verdadero entendimiento de quién y qué somos. Y conseguir que nosotros sirvamos su agenda sin saberlo, en la gran mayoría de los casos. Esto nos trae a que en cualquier propagación de control mental, en cualquier metodología de control mental que vaya a ser utilizada, siempre vas a utilizar a gente que también no entiende cuál es finalmente tu agenda. Así que es como el ciego conduciendo al ciego. Serán personas bajo control mental ayudando a controlar mentalmente a otras personas. Piensa en ello. Necesitas a gente quienes están en ignorancia para propagar algo que finalmente solo puede crear más sufrimiento en el mundo, incluso para ellos. Para conseguir que sin saberlo cooperen con una agenda, y esto es logrado, y utilizaré una palabra que he utilizado previamente cuando comencé a hablar del control mental basado en trauma, y es muy apropiado que sea así como funciona el sistema. Hacen esto mediante algo llamado compartimentalización. En adición a la compartimentalización, que es amurallar distintas áreas de interés y distintas áreas de influencia de entre sí, de manera que la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la derecha, ¿vale? Eso es compartimentalización. Oirás esto en operaciones militares, oirás esto en proyectos de defensa que están siendo desarrollados, están compartimentalizados, donde puede que tengan a una persona trabajando sobre las dinámicas de vuelo de una nueva aeronave, mientras otra persona trabaja sobre el sistema de propulsión. Ellos nunca saben cuál va a ser el resultado final, ni qué aspecto tendrá, ni cómo se manifestará, hasta que toda la operación es unida, en una unidad. Y eso, por supuesto, es controlado desde niveles de conciencia superiores, gente que tiene conocimiento sobre de qué trata el proyecto entero. La gente quienes de hecho están realizando el trabajo sobre el terreno para crear aquel proyecto, puede que no tengan ni idea de lo que están creando, porque está compartimentalizado. Las secciones están amuralladas entre sí. Podrías decir que hay un abismo entre ellas. ¿Ves? La compartimentalización es una parte crítica del control mental y es una parte crítica de las estructuras que están tomando lugar, que están operando a todo nuestro alrededor en el mundo de hoy. Así que la segunda parte de esta estructura, que podríamos llamarla la estructura de manipulación, ¿vale? La estructura para el control mental, que funciona básicamente de la misma manera independientemente de que sea un proyecto compartimentalizado o un proyecto que trate con la dinámica de controlar la mente de los individuos trabajando en ella. Esta estructura siempre básicamente opera de la misma manera. Funciona mediante la compartimentalización primero y ante todo, y funciona mediante jerarquía. Jerarquía significa que hay niveles dentro de la estructura, además de estar separados por distintos compartimentos que operan independientemente entre sí. Es estructurado jerárquicamente, ¿vale? Así que instituciones de control mental siempre serán estructuradas de dos maneras, jerárquicamente y compartimentalizada. Aquellas son las dos características básicas. Cuando algo está establecido así, es un sistema de creencias institucionalizado. Y finalmente, está intentando evitar que la gente piense afuera de aquellas líneas de creencias institucionalizadas. Hay rangos y estructura dentro de la jerarquía, ¿vale? Así que un soldado raso o peón está abajo del todo en el ejército. Y luego por encima de él hay muchos rangos hasta llegar a general y capitán general. Así que la jerarquía tiene que ver con qué cantidad de conocimiento está contenida en un nivel particular de la estructura,
de la estructura institucionalizada. Así que a medida que asciendes en la jerarquía de la estructura, alcanzas niveles superiores de conocimiento en todo el sistema. Cuanto inferior estés en la cadena de mando, inferior estás en conocimiento. Un general conoce el plan de batalla de toda la operación, un soldado no, solo sigue órdenes. Un director de educación entiende toda la estructura del modelo educativo que está siendo presentada en los colegios, mientras que los profesores simplemente enseñan el currículum que a él o ella se les pide enseñar para hacer aquel trabajo. El empleado de bajo nivel, dada cualquier empresa o corporación, no tiene ni idea de las decisiones ejecutivas que están siendo tomadas por el director general y la junta directiva. El conocimiento está estructurado jerárquicamente en cualquier sistema de creencias institucionalizado. Y se hace por una razón. Porque si tú difundieses conocimiento ampliamente y libremente, y lo hicieses más parecido a una mesa redonda que a una estructura piramidal jerárquica, que es compartimentalizada, no serías capaz de dirigir toda la energía de toda aquella gente, ni mucho menos tan eficazmente que si tuvieses una toma de decisiones centralizada y control centralizado sobre la gente que compone aquella estructura o institución. Así que esto funciona de la misma manera en cualquier institución. Da igual que sea militar, negocios, educación, política, religión, tú nombra la institución y está establecida y estructurada conforme a estos dos principios básicos: compartimentalización, amurallando a los individuos entre sí en el proyecto, y jerarquía, que es la cadena de mando, que significa cuanto más alto nivel en la estructura, menos la cantidad de gente involucrada y mayor el conocimiento que está contenido por aquellos pocos individuos. Así que ellos pueden tirar de las cuerdas desde arriba hacia arriba. Ellos toman una decisión al nivel de comando. A nivel ejecutivo, el director general toma una decisión, esa decisión se transmite hacia abajo y se propaga hacia abajo del todo, hasta los trabajadores más insignificantes de la corporación. Es una estructura desde arriba hacia abajo, jerárquica. En lo que de hecho está tomando lugar en este planeta ahora mismo, el nivel superior de esta pirámide yo lo describiré como hechiceros, magos negros, ¿vale? Estos son individuos quienes han perfeccionado la ciencia y el arte de influenciar para generar cambio concorde a su propia voluntad. Y no les podría importar menos la voluntad de cualquier otro, y desde luego no podría importarles menos la voluntad de la creación. Ellos buscan lucro, ellos quieren prosperar, no les importa quién sufra. Ellos están tirando de las cuerdas desde arriba hacia arriba, enviando su toma de decisiones y sus órdenes y sus comandos hacia los niveles inferiores bajo ellos, que a menudo contienen personas que son bien intencionadas y no entienden la agenda a niveles superiores de la estructura que acabo de describir. Ellos solo quieren un sueldo, las personas en los niveles inferiores. Ellos solo siguen la corriente para llevarse bien con los demás, porque, no quiero causar molestias, no quiero comenzar problemas. Solo quiero mantener la cabeza agachada, ganarme la vida, tener mi casa, tener mi coche, tener mi comida, y da igual de qué esté formando parte, en qué estoy participando. ¿Por qué voy a incomodar a nadie? ¿A mí me va lo suficientemente bien? Son gente bien intencionada, que no tienen absolutamente ni idea para qué están siendo utilizados, debido a la compartimentalización y la naturaleza jerárquica de la estructura en la que están siendo involucrados. Y eso es lo que estos hechiceros, estos manipuladores, hacen. Utilizan a la gente. Y cuando ya no pueden utilizar a la gente para la agenda para la que están siendo utilizados, los descartan. Como un juguete
con el que están cansados de jugar, porque a ellos no les importa a los demás, solo se preocupan por sí mismos. Y no están interesados en si acaban de usar una persona y básicamente echarla a un lado cuando hayan terminado con ella. No les importa absolutamente nada. El ocultismo, mediante su estructura jerárquica, esencialmente propaga su control mediante el control mental. Ahora, ahí tienes una palabra que conjura todo tipo de connotaciones con la gente. Conjura connotaciones negativas, y hay razones para ello. Yo no voy a decir que algunas de esas razones no tengan su porqué. Sin embargo, este es un juego de palabras manipulado, elaborado y ejecutado por los mismos hechiceros para controlar las cosas y quienes están manipulando a la gente y los eventos en este mundo. La palabra ocultismo, connotativamente, en las mentes de la mayoría, si tú haces un juego de asociación de palabras con la gente en la calle y simplemente les preguntas cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando yo digo la palabra ocultismo, si preguntas a la mayoría, a una persona corriente de la calle, ¿qué significa para ti la palabra ocultismo? ¿O qué palabra asocias tú con la palabra ocultismo? Casi invariablemente, aunque habrá unos pocos que lo asocien con algo distinto o aleatorio, o puede que ni siquiera sepan lo que significa para nada, pero te garantizo que si haces este juego de asociación de palabras, la mayoría de la gente, la palabra que más a menudo asociarán con la palabra ocultismo, al menos en inglés, es la palabra mal. Y de nuevo hay una razón para ello. Cuando entramos en los orígenes de las palabras, algo de lo que yo voy a hablar bastante, como he dicho en previos programas, definitivamente trataremos sobre los orígenes de muchas palabras y cómo dentro de las palabras mismas hay un gran significado que tradicionalmente no atribuimos a aquella palabra, que no entendemos por qué, no sabemos de dónde procedió la palabra, de dónde deriva su etimología. La palabra ocultismo deriva del idioma latín y proviene de un verbo latín occultare, O-C-C-U-L-T-A-R-E. Ahora, si coges un diccionario latín y buscas la palabra ocultare, significa tapar, encubrir, esconder de la vista, tapar de la vista. Así que la forma de aquel verbo ocultismo simplemente significa oculto, escondido. La palabra ocultismo significa oculto de la vista, ¿vale? Si miramos la palabra ocultismo, veremos que tiene como raíz ocular, que significa relacionado con el ojo. Oculus, O-C-U-L-U-S, es ojo, ¿vale? Así que ocultismo es una forma de la palabra que significa ojo. La cosa con la que vemos, el órgano visual, el ojo. Ocultismo deriva de oculus, significa escondido de la vista. Eso es todo lo que la palabra significa, y esto es crítico y esencial de entender a medida que avanzamos hacia el entendimiento del control mental y el ocultismo. Las ciencias y formas de arte que son utilizadas para influenciar, que están ampliamente compuestas de conocimiento oculto. Ahora, existen dos razones principales por las que la gente desearía esconder u ocultar conocimiento. La primera contiene una intención positiva tras ella, pero lo que yo diré es que finalmente aún continuarás obteniendo un resultado negativo, independientemente de lo positiva que sea esta intención. Es equívoca. La gente que oculta conocimiento por esta razón no entiende en profundidad un principio importante de la ley natural, ¿vale? Y la razón principal, la primera razón por la que la gente ocultará conocimiento, es que ellos creen que aquel conocimiento en malas manos puede ser utilizado completamente irresponsable o peligrosamente, ¿vale? Repito esto. La primera razón principal por la que la gente ocultará conocimiento a otros es porque ellos creen que si tienen cierto conocimiento lo usarán de forma irresponsable o peligrosa.
Ahora, esta es una intención aparentemente bien intencionada, por la que ocultar conocimiento. Sin embargo, siempre termina saliendo el tiro por la culata, por así decirlo. Siempre termina de una manera u otra con un resultado desastroso. Y para los ocultistas que pueden que estén escuchando mis palabras y puede que estén escuchando mi trabajo previo de semanas anteriores en mis presentaciones, tomad a pecho lo que estoy diciendo. Cuando ocultas conocimiento y piensas en él como tuyo, piensas en el conocimiento como que te pertenece a ti y tú harás lo que desees con él, independientemente lo peligroso que aparente si fuese a caer en, entre comillas, las manos equívocas o malas manos, tú estás yendo en contra de un principio de ley natural, que finalmente solo conducirá a más sufrimiento y más degradación de la consciencia. Y enfádate cuanto quieras, porque hay mucha gente en ciertas órdenes ocultas y actuando bajo ciertas capacidades ocultas que se molestarán extremadamente por lo que acabo de decir. Y esta es la razón por la que yo ya no me asocio, ni me volveré a asociar durante el tiempo que me quede de vida con ninguna orden oculta formalizada, ¿vale? No tomaré ningún juramento con ninguna institución oculta. No estoy de acuerdo con ocultar conocimiento de nadie. Y hay ciertas órdenes ocultas que, aunque sus intenciones sean positivas, que dirán que este conocimiento es nuestro para proteger, ese es el pensamiento. Dicen, nosotros seremos los que daremos este conocimiento a aquellos que vienen a solicitarlo. Nosotros somos sus guardianes. ¿Así? ¿En serio? Pues yo sugeriría que precisamente por eso el mundo es de la forma que es hoy en día. Estás obteniendo exactamente lo que has creado debido a eso. Este es el gran fallo de todas las tradiciones de misterio y colegios de misterio. A lo que han descendido es hacia ego. Cuando comenzaron a creer erróneamente que ellos, refiriéndome a este grupo de ocultistas, de gente quienes tienen el conocimiento oculto en su posesión, son los dueños de tal conocimiento, entraron en profundo ego, viéndose a sí mismos como los dueños de la información. ¿En serio? ¿Tú eres el dueño de la información? ¿Y que hay, entre comillas, gente sagrada y, entre comillas, gente profana que nunca podríamos dejar que tuviera esta información por lo que harían con ella? Esto es, en sí mismo, una compartimentalización y una jerarquía. Estás amurallando a los unos de los otros. Y más importante aún, les estás amurallando de la verdad, del conocimiento de aquello que es. Y estás creando una estructura de niveles o jerarquía dentro de una institución que ahora ha llegado a ser: nosotros somos los que nos aferramos a este conocimiento y nosotros lo damos a quienes nos parezca que sean merecedores, incluso con una intención tan positiva como la de que Dios nos ayude si esto cae en malas manos. Siento tener que darte las noticias, no funciona así en la ley natural. Porque una vez que entres en el pensar de que tú eres el propietario, eres dueño del conocimiento que otros pueden llegar a ver y escuchar, tú estás actuando como el hechicero. No importa cuál fuese tu intención, estás actuando como hechicero. La única manera de verdaderamente asegurar que el conocimiento que tuvo una aplicación potencialmente peligrosa no cayese en malas manos, aquellos que lo usasen de forma irresponsable. Y ahora voy a decir algo que cuando la gente escuche esto originalmente puede que piense cómo puede ser esto. Voy a comenzar de nuevo. La única manera que puedes asegurar verdaderamente que el conocimiento que puede, si es utilizado de mala manera, que sea peligroso y que puede ser utilizado de manera irresponsable, la única manera de que puedas asegurar que ese conocimiento no caiga en malas manos es propagándolo tan ampliamente y tan libremente como sea posible.
La única manera que podrás asegurar verdaderamente que el conocimiento que tú sientes pueda tener una aplicación peligrosa, que no caiga en malas manos, es si la propagas tan libremente y ampliamente como sea posible. Porque la estructura de cualquier institución que va a usar conocimiento de manera irresponsable y peligrosamente está establecida bajo el control del hechicero, o las instituciones mediante las cuales operan los hechiceros. Y esa estructura siempre es compartimentalizada y jerárquica, que significa que el conocimiento de esta estructura no es compartido ampliamente ni libremente, sino que es compartimentalizado y es controlado mediante jerarquía. La forma en la que aseguras que no se abusará del conocimiento, usar inapropiadamente, es mediante lo que yo llamo el efecto BitTorrent. El efecto BitTorrent, para aquellos que conozcáis el programa en Internet, sabes que es una forma descentralizada de distribuir información. No está basado en el viejo modelo compuesto de un servidor central al que todos se conectan para obtener un archivo. Porque, ¿qué sucede cuando un archivo es hotfile? Y tienes este modelo en el que, colocaré el archivo en este único servidor y luego abriré las puertas para todos los que quieran venir a coger el archivo. Pues si el archivo no es realmente popular y no hay muchos interesados en él, vale, podrás hacer eso de manera efectiva. Pero ¿qué sucede si el archivo es extraordinariamente popular y todos lo quieren? Millones de personas lo quieren. ¿Sabes lo que va a suceder? Que tu servidor va a caer, se va a saturar y no va a ser capaz de tratar con todo ese ancho de banda de millones de conexiones entrando simultáneamente. Así que la gente ha trabajado alrededor de este problema y han ideado algo llamado BitTorrent, donde alguien hace un aviso o un anuncio: «Hey, yo tengo estos datos, ¿los quieres?». Sí, pues cuando esa persona entra por ellos, en el momento en el que han obtenido un porcentaje del archivo, entonces pueden dárselo a otros. Así que todos se convierten tanto en el receptor de aquella información como en el transmisor de aquella información. Y así es como aseguras que aquella pieza de conocimiento o datos no caiga en malas manos o no se convierta en oculta, así previniendo ser propagada y entendida por otros. El efecto BitTorrent. Pues esto es lo que tenemos que ser para combatir lo que está sucediendo en el mundo y para combatir específicamente el control mental. Necesitamos tomar, interiorizar, ingerir mucha información desde una amplia variedad de fuentes y luego rediseminar esa información libre y ampliamente. Compartir abiertamente. Este es un modelo de mesa redonda. Este es el modelo del efecto BitTorrent, no compartimentalizado y jerárquico. Como he dicho anteriormente, la información de la que hablo en este programa no me pertenece a mí. No es mía para ocultarla de nadie. No es mía para amurallarla de otras personas. El universo se habla en existencia. Comparte conocimiento tan libremente y ampliamente como sea posible. Así aseguras que no se utilice como forma de control. No tienes redes de sociedades secretas y comunidades de inteligencia reuniendo todo el conocimiento importante del mundo y manteniéndolo y reteniéndolo de los demás, que es lo que tenemos ahora. Esta es la degradación de los colegios de misterio tradicionales, que sintieron que ellos tenían el derecho a ocultar conocimiento de los demás. Así que los hechiceros de este mundo operan mediante principios ocultos, conocimiento oculto. Este es el principal factor a tener en mente y es estructurado jerárquicamente y compartimentalizado como una pirámide escalonada,
con la mayor concentración de conocimiento en la parte superior, y luego aquellos no familiarizados con la agenda de aquellos de arriba, formando la base de la estructura. Cuanto más desciendas en esta estructura piramidal, menos conocimiento es contenido en aquel nivel. Quiero leer una cita de una investigadora llamada Judith Moriarty. Ella describe esta estructura jerárquica. Una pirámide oculta, por así decirlo, con los muy bien informados en la parte superior y las masas ignorantes formando la base, en consciencia base, en la parte inferior. Dice: las mayores conspiraciones de nuestro mundo, de hecho, no están ocultas. No están de hecho ocultas. Están simplemente fragmentadas en diversas piezas, como un puzzle, como un rompecabezas justo ante nuestros ojos, a simple vista. Piensa en esto. Lo que nos impide que nos demos cuenta de la estructura y llegar a entender el conocimiento oculto mediante el cual opera es el control mental. La cuestión no es cuánta gente está bajo control mental. La verdadera pregunta que debemos de hacernos es cuántas personas no están bajo control mental. Porque hay muchísimas más personas en este mundo quienes están operando bajo control mental que aquellas cuyas mentes de hecho están libres y claras de influencias externas y sistemas de creencia erróneos a los que están completamente arraigados. Así que dicho esto, voy a tomar un descanso de este tema y veo que tenemos una llamada en la centralita de Skyler. ¿Estás en qué está sucediendo en la Tierra? De Skyler. Hola Mark, ¿cómo estás? Mi nombre es Devon. Llevo escuchándote durante 5 semanas por mi amigo Kevin Tinfoil. Genial, dice Mark. Devon. Hiciste antes un comentario sobre profesores que me llamó la atención. Dije, ¿qué? Y luego entré muy profundamente en tu discusión. Tienes razón, creo que hay una gran cantidad de gente bajo control mental. Quiero decir, ¿qué es lo contrario al ocultismo? Son la gente quien no lo son, ¿no? Mark dice, lo contrario del ocultismo es aquello que no está oculto. Lo contrario de oculto es aquello que es realizado a plena luz del día, para que todos vean, no intentando ocultar nada. Ocultismo simplemente significa oculto ante la vista. Los ocultistas de ambos tipos, tanto positivos como negativos, porque también existe el ocultismo positivo en cuanto a su intencionalidad. Pero ves, el cómo funciona realmente en el mundo real es porque los ocultistas en este sentido elitista piensan que tienen el derecho a ocultar conocimiento de quienes consideren, dado que ellos aparentemente tienen el derecho de retenerlo y mantenerlo y otros no. Ellos están aún básicamente creando un escenario caótico, porque esto no es conforme a los principios de la ley natural. Tú no eres dueño del conocimiento del universo. Nadie lo es. Yo no soy dueño de este conocimiento. No vendo nada en mi página web, por si no te has dado cuenta. Yo cuelgo mis vídeos en mi página web disponibles para todo el mundo. Ahora, yo venderé algunos DVDs para cubrir los gastos de elaboración, para aquellos quienes lo quieran en versión DVD. Denver. La gente debería. Pienso que son fantásticos. Mark. La cuestión es que el mundo no va a cambiar para mejor en un sentido más amplio. Y ahora quiero que prestes mucha atención a lo que estoy diciendo. El mundo, en un sentido más amplio, no va a cambiar en gran medida a mejor, ¿vale? Hasta que el ocultismo deje de estar oculto. Significa que no vamos a ver un cambio positivo perdurable hasta que el conocimiento oculto que ha sido retenido de la gente durante miles de años ya no sea oculto y se presente a la luz del día tan poderosamente de manera que se convierta en sentido común, que comúnmente pueda ser sentido por la persona promedio. Denver. ¿Crees que eso puede suceder en lo que nos queda de vida? Mark. Yo tengo una forma de ver esto muy realista. Estamos muy alejados de aquel estado. ¿Puede suceder? Sí. ¿Estamos tan siquiera acercándonos a ello?
Mentiría si dijese que sí. Y no para desalentar a nadie, no quiero desalentar a nadie. Pero cuando comienzas a entender la cantidad de información de la que estamos hablando y con cuántas áreas distintas de vida interconectadas está relacionada, mira, cuando yo veo mi, llamémoslo, colección de información, mi biblioteca, por así decir, yo a menudo no soy capaz de creer la cantidad de datos que he tomado durante los últimos 17 años de mi vida. Es casi asombroso de concebir para mí. Y no digo esto para intentar decir que yo soy más que nadie ni nada de esto. Esto no es en el sentido con el que lo estoy relacionando. Si tú vieras lo que yo he tomado en mí mismo, mediante un enorme esfuerzo y una enorme cantidad de tiempo, y gracias a Dios que estoy dotado con una muy alta capacidad para recordar datos. Soy muy bueno para recuperar información. No diría que lo que tengo sea una memoria fotográfica. Es más parecido a un disco duro de extremadamente gran capacidad, con buena velocidad de giro, ¿vale? Buena capacidad para recordar datos rápidamente. Así que yo puedo recordar cosas que leí hace muchos años, o viese hace muchos años. Y hay una gran capacidad ahí. Y esta es una habilidad inherente. No todos somos iguales con respecto a esto. Pero cuando comienzas a entender la cantidad de datos interrelacionados de los que hablamos, puede hacerse desalentador. Y a menudo la gente me dice, no sé por dónde empezar. No sé ni tan siquiera por dónde comenzar. Así que lo que yo he hecho, y esto es como tema secundario, hablando del conocimiento en general, un amigo mío hace ya casi un año me dijo, veo lo que has amasado en cuanto a datos digitales, no solo en libros físicos, pero digitalmente, habiendo descargado una masiva cantidad de material del Internet, ya que hago copia de seguridad de todo, ¿sabes? Tengo bolsos y bolsos de discos de copias de seguridad, para no perder los datos debido a un posible fallo de disco duro o lo que sea. Así que mi amigo me preguntó que si podía colocar lo mejor de todo lo que he amasado digitalmente en un disco duro para él. Así que él fue a la tienda y compró un disco duro de 1 terabyte, 1000 gigas. Y le dije, sí, pero tendrás que dejarme el disco duro durante un tiempo, porque me llevará un buen tiempo llenarlo. Y revisé todo mi material que he descargado durante los últimos 17 años. Y tardé 3 meses, porque metí un disco a la vez y literalmente comprobé todos los discos que tenía. Y me hacía la pregunta, ¿esto es algo imprescindible para que vea? ¿O es así así? ¿Es material de calidad o es información de calidad? Y lo cargaría en el disco duro todos los días, poco a poco, durante 3 meses, cuando tenía tiempo libre, hasta que completé mi colección de datos digitales y llené a su máxima capacidad un disco duro de 1 terabyte, 1000 gigas, con libros, con audiolibros, con conferencias, con podcasts, con vídeos, de todo. Si es importante para los eventos que están tomando lugar en la Tierra hoy, está en este disco duro. Y por cierto, yo hago esto disponible completamente de forma gratuita. Quien lo quiera, que se ponga en contacto conmigo, me envías el disco duro y yo te lo lleno y te lo envío de nuevo. Denver. Es igual que haces en tu programa, estás sacando tus conocimientos. Mark. Como ya he dicho, el conocimiento no me pertenece a mí. Esta es la importancia de entender qué es el ocultismo. Es conocimiento oculto que ha sido oculto ante la raza humana desde miles de años y finalmente de lo que se trata es de conocimiento del yo, del ser. Esto es finalmente de lo que trata todo esto. Es conocimiento de cómo nosotros operamos y funcionamos. Y es conocimiento sobre cómo nuestra conciencia se expresa a sí misma en esta construcción que llamamos realidad física, para tener una experiencia aquí. Y tristemente, eso es lo que los ocultistas a lo largo de la historia han intentado ocultar de los demás, sea con buena intención, al decir que hay ciertos peligros por cómo funciona. Así que yo he de ser el guardián o el custodio de ello para asegurar que no caiga en malas manos, o por intenciones extremadamente negativas y maliciosas para controlar a los demás externamente. Denver. ¿Y qué me dices de los profesores?
Yo acabo de terminar los estudios tras 6 años y medio y me convertí en una profesora. Y me llamó la atención sobre el comentario que hiciste sobre los profesores. Intentaré decir esto rápidamente, porque siento que hay una nueva era de profesores que están saliendo, que están trayendo múltiples recursos a las clases para ir más allá del currículum que ya sabes, los magos nos están entregando. Es en Filadelfia y quería entrar en esto porque pienso que esta nueva era de profesores están avanzando y podrían cambiar esto para nosotros. Mark, ¿estás hablando de profesores en el sentido más amplio, sobre conocimiento en general en el mundo? ¿O estás hablando de profesores trabajando dentro de estos sistemas de colegio o sistemas de educación? Denver. Realmente siento, y puede que sea debido a de dónde yo recibí mi educación, que procede de dos colegios distintos, pero realmente siento que los profesores están recibiendo más educación sobre cómo modificar currículums de manera que satisfaga las necesidades de sus estudiantes, de manera que los estudiantes estén interesados, ¿sabes? Ellos no quieren aprender una historia, ellos quieren aprender todas las historias distintas. Mark. Yo desearía que más profesores pensasen fuera del molde de lo que se les pide simplemente propagar hacia sus estudiantes. Y nosotros estamos intentando idear de manera creativa para alcanzarles a distintos niveles, particularmente en el sentido creativo y en el sentido de pensamiento creativo, en las habilidades y capacidades de pensamiento crítico, y enseñarles a cuestionar. ¿Sabes? El modelo educativo en este país ha sido desviado, en gran medida, a la educación basada en resultados, que trata básicamente de preparar a un estudiante a ser un trabajador que no cuestione. En el sistema educativo moderno, los profesores están limitados. Si dan un paso que esté fuera del molde, la gente se les echa encima. Denver. Sí, absolutamente. Estás siempre en vigilancia por aquel ojo, ¿sabes? Sauron. Está ahí. Supongo que siento que recientemente, porque fui a la universidad durante mucho tiempo para obtener la licenciatura. Así que he visto el programa de educación que están modificándolos, de manera que los profesores están enseñando mejor a los estudiantes, en lugar de estos currículums que no los voy a nombrar, pero podría enumerar 10 de ellos que se supone has de leer y enseñar, y ya son muy aburridos para los niños. Pienso que la educación en la universidad va más allá de esto para enseñar a profesores profesionales en cualquier campo. Mark. Pienso que parte de la solución es que hemos de ver la educación como algo que simplemente no sucede exclusivamente dentro de sistemas de colegios. Los padres han de ser los principales educadores de los niños y darles esta información para que sepan esto, si es que los van a enviar a un colegio gubernamental, que yo realmente no veo que sea una cosa positiva, para empezar. Yo pienso que más gente debería comenzar a elegir educar desde casa, de manera que tengan un control moderado sobre lo que alcanza los oídos de sus hijos, al menos en adición al currículum que está bajo mandato por el sistema de control actual. Denver. Yo veo la educación en el hogar muy exitoso, y pienso que la educación también alcanza a que los padres realmente formen parte de esto, porque, ¿sabes? A mí realmente me disgusta el sistema de distritos, y, ¿sabes? Hay escuelas de charter y hay todo tipo de escuelas. Pero todo se reduce a lo mismo, que es exactamente lo que acabas de decir. Es un sistema en ejecución. Y yo acabo de graduarme, así que ¿a dónde se supone que voy yo ahora? Mark. Bueno, pues pienso que básicamente, de nuevo, la comprensión fundamental de quiénes somos. Que si más padres entendiesen esto, si todos aquellos que tomasen la decisión de tener hijos entendiesen eso, sus hijos estarían en una mejor posición y tendrían más conocimiento de sí mismos, de quiénes son y de cómo funcionan, ¿sabes? Ni siquiera se los enseña sobre la consciencia, para nada, prácticamente en ningún colegio. ¿Cuántos niños aprenden sobre los componentes del cerebro y cómo funciona el cerebro?
¿Cuántos se adentran en las dinámicas energéticas a su alrededor en cuanto a polaridades dentro de las emociones? No enseñamos cómo funcionan las emociones, nada de esto. Solo hechos rígidos, pensamiento de hemisferio izquierdo, ¿sabes? Ciencia lineal. Denver, debería de ser más sobre lo que ellos quieren saber. Mark, pensamiento de cerebro izquierdo, todo izquierdo. Y hemos de conectar, la educación ha de ser integral, holística, de manera que conectemos con el cerebro derecho, las funciones creativas e intuitivas. Y luego la gente tendrá más imaginación y más curiosidad, porque estas son en mayor medida funciones del cerebro derecho. Y esa es otra cosa, que nuestro sistema educativo está tan orientado en el pensamiento del hemisferio izquierdo por cómo está estructurado. Realmente no enfatiza en las artes, no enfatiza en las consideraciones éticas, sino que es todo aprendizaje basado en hechos, y ahora incluso va más allá en una dirección perjudicial, y se ha convertido principalmente en basada en resultados, que es un modelo soviético, un modelo de educación de la Unión Soviética, la educación basada en resultados. Investiga ese término y lea acerca de ello, y esto está siendo implementado en los colegios por todo el país y es una tendencia peligrosa. Yo quiero agradecer tu llamada y por traer esto a la atención de nuestros oyentes y por escuchar el programa. Espero que llames de nuevo. Denver. Muchas gracias. Gracias. Pasa buena noche. Mark. Tú también. Cuídate. Vale. El sistema educativo es una gran parte de esta estructura, como he mencionado anteriormente en el programa. Y vimos esto cuando hablamos sobre las barreras ante la realización del ser, una de las cuales era la prisión del cerebro izquierdo. Y como acabo de decir, el modelo actual de educación que es enseñado en los Estados Unidos y en la mayoría de los países de Occidente es casi puramente dirigido hacia el cerebro izquierdo. Y cuando eso ocurre, el individuo se hace más zángano, más dispuesto a aceptar, menos dispuesto a cuestionar, menos dispuesto a entrar en contacto con su intuición y sobre todo comienza a desconectar el factor más crítico con el que comencé esta discusión, la imaginación humana. Porque una vez que aquel aspecto del yo comienza a venirse abajo, el ser básicamente puede ser controlado mediante la manipulación y el miedo. La imaginación es uno de los elementos clave que un hechicero ha de intentar derribar o eliminar para ganar control sobre un individuo. Un hechicero quiere que la gente piense una cosa por encima de todo, que siempre ha sido así, es así ahora y siempre será así, sin poder imaginar ninguna forma de salir. Porque si ni siquiera puedes imaginar un estado de ser donde las cosas sean distintas a las que lo son ahora, ¿cómo trabajarás hacia aquel objetivo para crear esa condición en la realidad manifestada en la que vives? No serás capaz. Yo, bromeando, digo, una de las frases que quisiera tener en mi lápida cuando sea enterrado es: el control mental es la exterminación de la imaginación. Porque no existe una definición más clara ni simple para el control mental. Así que pienso que hemos hecho un buen trabajo hoy. Los oyentes que han llamado al programa, todos han sido fantásticos hoy. Y animo a más, ya que a mí me gusta recibir llamadas. Pienso que forma una buena compenetración con la audiencia. Y pienso que todos los que han llamado a este programa han tenido buenas e interesantes cosas que aportar. Así que me gustaría animar a que esto continuase. Cualquiera que sepa de un individuo potencial para el tema de control mental, por favor enviármelos por correo electrónico. Pienso que hemos cubierto bastante bien la estructura de la jerarquía y cómo el ocultismo básicamente funciona mediante el conocimiento oculto. La próxima semana entraremos en profundidad en algunas metodologías y técnicas de control mental. Esto es todo el tiempo que tenemos para este programa. Gracias a todos por escuchar y nos vemos la próxima semana. Soy Mark Passio y esto ha sido ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Buenas noches a todos.